Hola, ¿cómo están? ¿Recuerdan que nos seguimos acá en este tema? Sí, derivadas parciales. En la sesión número 11, a ver, nos faltaba derivada implícita. A ver, si la ecuación f, ¿ya?, que depende de x, de y, de z es igual a 0, define a z implícitamente como una función diferenciable en x y y, o sea, me ha dicho z es una función que depende de x y y, en otras palabras. Entonces, para que ustedes hayan la derivada de z con respecto a x, miren, esta función depende de las tres variables al mismo tiempo, ¿ya? Para que ustedes hayan la derivada parcial de z con respecto a x, ustedes van a hacer lo siguiente, miren, a la función que depende de las tres variables lo tienen que igualar a 0, ¿ok? Y utilizan la siguiente fórmula, ¿ok? Sería menos, acá hay una derivada parcial de f con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, las otras variables se mantienen constantes, ¿entendido? Acá hacemos algo parecido. Y acá derivamos con respecto a z, ¿ok? Algo parecido acá, miren. Derivada parcial de z con respecto a y. A esta ecuación lo derivan con respecto a y, aquí con respecto a z, ¿ok? El negativo está adelante. Donde obviamente ustedes saben para que esta es una función en realidad, porque depende de las mismas variables, ¿ya? Para que esté bien definida, el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, ¿correcto? A ver, ejercicio 1. Nos pide calcular la derivada implícita. A ver, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio con los anteriores? Miren, les voy a mostrar. A ver, un momento. Voy a copiar un ejercicio que estaba al inicio para que vean la diferencia, ¿ok? A ver, voy a copiar hasta acá nomás. Ya, a ver, vamos a ver la diferencia, ¿ya? Para que aprendan. A ver, miren. A ver, ¿se acuerdan que al inicio de este tema les daba la función z y les pedía la derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y? ¿Ya? Miren, z depende de x e y. ¿Se dan cuenta? Z está en función de x e y, me ha dicho. Pero miren acá. Acá, ¿se podrá despejar z? Si se puede, ok. Normal, se lo puede trabajar así como lo trabajábamos antes. Ahora, pero miren acá. Z está la cuarta acá. Acá está z. Y acá, para colmo acá, el z está como exponente. Miren, ¿qué pasaría? A ver, voy a borrar acá alguna cosa, ¿ya? Vamos suponiendo, a ver, si lo borro acá a la cuarta, y ahí borro este exponente, ya miren, entonces ustedes acá sí podrían factorizar z. ¿Se dan cuenta? Factoriza z. Lo que no depende de z, lo pasarían, por ejemplo, al segundo miembro. Y le va a quedar una expresión, bueno, no como la de acá, pues, ¿no? Una expresión algo parecida, o sea, que dependa de x y de y. ¿Entendido? Pero no es el caso. Miren, acá z está como base y al mismo tiempo está como exponente, entonces no se puede. Entonces, como no se puede despejar z en función de las otras variables, sería una derivada implícita, ¿correcto? ¿Ya? Miren acá la diferencia, acá sí está fácil, bueno, ahí no tienen que hacer eso. Ya entonces, ahora vamos a derivar, nos piden simplemente la derivada z con respecto a x y con respecto a y. Ya, a ver. Ahora entonces, vamos a ir primero la derivada parcial de z con respecto a x, ¿ok? Es igual a menos en una fórmula. No se olviden que la función tiene que estar igualado a 0. ¿Recuerdan? ¿Sí? La función f mayúscula de x, y, z tiene que estar igualado a 0, ¿recuerdan? Entonces, este 5x lo voy a pasar acá, pasaría como menos 5x, ¿ok? Así que ya lo borro de acá. Esta expresión que está con negativo pasaría con positivo, ¿correcto? Ahí lo tienen. Acá sería entonces 0. Ahí está, miren. Aquí tienen la función que depende de las tres variables, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos utilizar la fórmula. A ver, derivamos acá arriba con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x, las otras variables se mantienen constante. A ver, deriven con respecto a x, acá nos va a quedar 6x z a la cuarta, ¿sí? 6x z a la cuarta, seguimos. Miren acá, no depende de x, entonces esto sería 0, se va. Nos va a quedar menos. Derivamos con respecto a x, nos va a quedar acá 2x, y.
derivamos con respecto a x, nos queda menos 5, y bueno, esto no depende de x, sería 0, ¿ok? A ver, en el denominador vamos a derivar con respecto a z, ¿ok? A ver, derivamos con respecto a z, nos va a quedar, bueno, 4 por 3 sería 12 una vez, 12, 12z al cubo, y bueno, x al cuadrado se queda ahí, bueno, es una constante más, que está multiplicando. Ya está, ya derivamos, seguimos más, miren, depende de z, derivamos z, queda 1 por y cubo, sigue siendo y cubo, ¿correcto? A ver, no depende de z, esto sería 0, acá sí depende de z, ¿ok? Más y es una simple constante. Derivamos la función exponencial, sigue siendo la misma función exponencial. Falta derivar exponente, derivamos z, que iría por 1, no afecta nada. Ya tenemos, miren, ¿sí? Seguimos. Ahora el negativo ya depende de ustedes, bueno, lo pasan a multiplicar al numerador o lo dejan ahí. A ver, antes de pasar al siguiente, a la siguiente derivada, a ver, vamos a multiplicarlo al numerador, ¿ya? ¿Sí? Voy a cambiar signos acá, acá sería menos, acá sería más, y aquí sería más, ¿ok? Ya está listo. Bueno, seguimos. A ver aquí, vamos a ir, voy a copiar esto acá para no demorar mucho. ¿Ok? Ahora la derivada parcial de z, pero con respecto a y, ¿ok? En el numerador, no se olviden, derivan con respecto a y, ¿ok? A ver, derivamos con respecto a y, no depende de y, esto sería 0. Derivamos con respecto a y, nos va a quedar 3y cuadrado, 3y cuadrado z, ya está. Derivamos con respecto a y, acá queda 1 por x cuadrado, bueno, por si negativo delante sería menos x al cuadrado, ¿correcto? Ya está, derivamos con respecto a y, nos va a quedar entonces más e elevado a la z. Ya, ok, miren, acá vamos a derivar con respecto a z, o sea, es lo mismo que está aquí. Así que, si gustan, lo vuelven a derivar, ok, o simplemente lo copian, lo mismo que está acá, pues, ¿no? Ya listo, ahí está. Ok, el negativo lo pueden dejar ahí, o que afecte al numerador. Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes, cómo fue ese resultado. Ok, acá sería menos, acá sería más, y aquí sería menos. Y bueno, ahí tienen entonces lo que nos pedía. Y como le dije, la derivada implícita es un poco más sencillo, ¿verdad? ¿Sí? La regla de Gauss es un poquito más tediosa, el procedimiento. Ejercicio 2, vamos a calcular las siguientes derivadas parciales, ¿ok? De esa función. Como podemos observar, la derivada tiene que ser implícita, porque no se puede despejar z en función de x o y, porque como pueden apreciar acá, se trata como exponente al mismo tiempo como base, ¿ok? Entonces es algo complicado. Y entonces, a ver, lo vamos a derivar implícitamente. A ver, derivada parcial entonces de z con respecto a x, ¿ok? Listo. A ver, según la fórmula, ya saben ustedes que es menos, ¿ok? Menos. A ver, y además ustedes saben que todo lo tienen que pasar a un solo miembro, ¿correcto? ¿Sí? Entonces lo pasamos de una vez, esto pasa con menos, y esto de acá pasaría con más. Ya está listo, y acá sería igual a 0. Bien, ahora vamos a derivar. A ver, derivamos con respecto a x arriba, ¿ya? Si derivan con respecto a x, las demás variables se mantienen constantes, ¿ok? Derivada de coseno es menos seno de ese ángulo de xy cuadrado. Ya, derivan con respecto a x el ángulo, nos va a quedar y cuadrado, ¿correcto? Entonces acá lo voy a escribir y cuadrado, ahí está. Ya está, entonces ya derivamos el coseno, ¿verdad? Seguimos. Más la derivada de la función exponencial, ustedes saben que es exactamente la misma, ¿verdad? ¿Sí? Claro que falta derivar el exponente con respecto a x. Si derivamos el exponente nos va a quedar yz, ¿correcto? Yz. Menos, a ver, derivamos con respecto a x, nos va a quedar menos yz. Bueno, esta sería una constante, ¿no? Sería 0, ya está, sobre. Ahora derivamos con respecto a z, esto sería 0. Derivamos acá. A ver, nos va a quedar entonces
Ahora sería x, y. No se olviden que estamos derivando con respecto a z, ¿ok? Derivamos con respecto a z, nos va a quedar x, y. Y bueno, ahí lo tienen. Entonces el negativo ya depende. Cómo ustedes a dónde lo pasen a multiplicar, pues, ¿no? A ver. Lo voy a pasar a multiplicar al numerador nuevamente, ¿ya? Ustedes pueden pasar al numerador o al denominador, o lo dejan ahí como gusten. Lo mismo. Listo, ya está. Seguimos. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Correcto? A ver. Entonces, derivan con respecto a y. Miren, depende de y. Derivada coseno sería menos seno de este ángulo. ¿Ok? De este ángulo. Derivan el ángulo con respecto a y, nos va a quedar 2xy. Vamos a escribir acá adelante, 2xy. Ya está. Ya derivamos acá. A ver, derivar la función exponencial sigue siendo la misma, más, ahí lo tiene, derivan con respecto a y, nos va a quedar xz. ¿Ok? ¿Listo? A ver, derivamos con respecto a y, nos va a quedar menos xz. Menos xz, ahí lo tienen, ya está. Y bueno, acá es una constante. Bueno, a ver, la derivada acá es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Con respecto a z. Ya, simplemente copio y pego nada más. Ya está. Ahora el negativo lo puedes filtrar arriba, en el numerador o en el denominador, no he hecho. ¿Ok? Ahora voy a multiplicarlo nuevamente al numerador. Acá sería positivo. Acá sería negativo. Y aquí sería positivo. Y bueno, y eso sería todo. Ahí tienen entonces la derivada parcial de z con respecto a y la derivada parcial de z con respecto a x. Ya bueno, entonces, como pueden apreciar, la derivada implícita no es tan complicado.